Muy buenas. Este audio que estás escuchando es Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio número 4 correspondiente al mes de mayo del 2021. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gusta, te invito a que te suscribas para que puedas recibir próximos episodios, es totalmente gratis, y ayúdanos con un me gusta, con un comentario y compartiendo este episodio con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. No olviden estos nombres: Miguel Ángel Domínguez Espinosa y su inseparable hija de 8 años, María Domínguez Olmedo. Tenemos que mantener el caso del que voy a hablarte en la memoria colectiva para que no caiga en el olvido. Sin más, comenzamos. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. ...27 de abril del 2013, sábado. Miguel Ángel Domínguez termina de ver el partido de fútbol 5 minutos antes de la conclusión del mismo, para ducharse, para vestirse y así poder cumplir la promesa que le ha hecho al amor de su vida, a su hija, María, de 8 años, de llevarla a cenar a su pizzería favorita. Un amigo, con el que ha visto el partido, se marcha del domicilio para que Miguel Ángel pudiera ducharse y vestirse. Son las 21:43 de aquel sábado. Mientras, el pueblo de Almonte celebra la última sabatina en honor a la Virgen del Rocío. Una multitud bulliciosa llenaba la plaza y las calles colindantes al domicilio de Miguel Ángel. María, ya vestida, espera jugando en la habitación de matrimonio mientras su padre se ducha. Es en ese momento cuando en la vivienda penetra el odio, el mal, el rencor y la violencia encarnada en la figura de aquel hombre que sin escrúpulos y sentimientos les arrebató de forma atroz y vilmente sus vidas. 151 puñaladas de odio. 151 puñaladas sin dueño. Han pasado 8 años y en Almonte todos saben que hay un asesino libre disfrutando de una vida que les arrebató a Miguel Ángel y a su hija María. Almonte es un municipio tranquilo de España, en la provincia de Huelva, en Andalucía. En 2013 contaba con casi 23.000 vecinos censados. Una ciudad de sobra conocida por su fama internacional debido a la proximidad al Coto de Doñana y por la cercanía a la venerada ermita de la Virgen del Rocío. Miguel Ángel Domínguez se había casado con Marianela Olmedo en 2001. Fruto de esta relación nació María en 2005. Formaron su hogar en la Avenida de los Reyes, en Almonte. Miguel Ángel y Marianela trabajaban en la cadena de supermercados Mercadona. Su vida era muy normal hasta que Marianela inició una relación adúltera hacía unos 4 años con un compañero de trabajo, Francisco Javier Medina. Francisco Javier había dejado a su novia por Marianela y desde hacía unos meses no paraba de insistir y de presionar a Marianela para que dejara a su marido. Hacía 21 días que Marianela se había marchado del hogar familiar al domicilio de sus padres con la intención de iniciar una nueva vida con Francisco Javier. A pesar de todo, la relación entre Marianela y su marido Miguel Ángel no era del todo mala. Acudía frecuentemente al que había sido su domicilio conyugal. Llevaba ropa limpia y comida, no descuidando en ningún momento ni a su hija ni al que seguía siendo su marido. Todos destacan el gran vínculo afectivo que su hija María tenía con el padre, y no era de extrañar que María pasara muchísimos días con su padre en casa. Aquel sábado, 27 de abril del 2013, cuando María esperaba a su padre para ir a cenar a la pizzería, alguien
penetra en el domicilio sin forzar puerta o ventana. Se dirige directo hacia Miguel Ángel, al que se encuentra en la puerta del baño para ducharse. En un estrecho pasillo que tiene la vivienda, comienza a apuñalarlo salvajemente. No es hasta el lunes cuando el padre de Marianela se entera de que su nieta María no ha ido al colegio y que Miguel tampoco ha acudido a trabajar al Mercadona. Se dirige a la vivienda de Miguel Ángel en la avenida de los Reyes de Almonte, hallando los cadáveres de Miguel Ángel y de su nieta. En Almonte, en Huelva, un hombre ha matado a su hija de 8 años y después se ha quitado la vida. Los cuerpos han sido hallados en el interior de la vivienda familiar por el abuelo de la menor. Las víctimas presentaban heridas de arma blanca y la policía investiga ahora las causas del suceso, que está bajo secreto de sumario. El primer rumor que circula por los vecinos de Almonte es que Miguel Ángel, que llevaba muy mal la separación con su mujer y que estaba en tratamiento psicológico por ello, había matado a su hija y se había suicidado. La Guardia Civil, ante las pruebas encontradas, lo descartan rápidamente. Presentan 151 cortes entre los dos. La niña ha sufrido más de 100 puñaladas. El padre presenta una herida en forma de cruz en la espalda. Parece ser la firma del autor. He vencido. Ese día quedará grabado tristemente en la historia de Almonte. La escena del crimen es un baño de sangre. Los especialistas de la UCO se hacen cargo de la investigación y estudian minuciosamente el escenario del crimen. Lo primero que llama su atención es que, a pesar de la orgía de violencia y sangre que hay en el domicilio, en las escaleras que conducen al portal y la salida de la vivienda no hay ni una gota de sangre. El arma del crimen no aparece. No falta ningún cuchillo por la casa, por lo que se cree que llevaba una muda de ropa para cambiarse y que se llevó el arma homicida. La Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, encuentra en la cocina el cajón de los cuchillos abiertos, pisadas de la pequeña y sangre. El cadáver de Miguel Ángel es encontrado en el cuarto de matrimonio en un charco de sangre. Tiene 50 puñaladas, 2 mortales de necesidad, una en la vena subclavia y la otra en la aorta. El cadáver de su hija María presenta 104 puñaladas, 2 de ellas mortales, una que atraviesa el pulmón derecho y otra que secciona la yugular izquierda. Llama la atención la violencia extrema empleada hacia María. El cadáver de María es hallado en su cuarto vestido y tapado con el edredón, algo que llama la atención de los investigadores. En el mismo cuarto se encuentra debajo de la cómoda un cuchillo de cocina de mango verde. Se comprueba que no es el arma homicida. Es el cuchillo que María coge del cajón de la cocina para defender a su padre cuando ve que le están matando. Pudo salir de la vivienda, pudo salir al balcón a pedir ayuda, pero ella, valiente y dado el fuerte vínculo afectivo que le unía a su padre, venció su miedo y acudió a defender a su padre. En el pasillo de la vivienda se encuentra una huella de zapatilla del número 44,5 de la marca Nike. En ambos baños se encuentran toallas manchadas de sangre donde, después del ataque del asesino, aunque lleva guantes, se lava las manos y la cara en el cuarto de baño del dormitorio, y los zapatos y los pantalones en el cuarto de baño del pasillo. Conocía la vivienda, fue directamente y sabía dónde estaban las toallas para poder limpiarse. Se cambió con otra muda y otros zapatos y abandonó el domicilio, no dejando en la escalera de salida rastros ni de huellas ni de sangre. La inspección ocular de la vivienda practicada por la Guardia Civil dura 3 días. Llegan a realizar hasta 700 entrevistas entre familiares, amigos y vecinos de la localidad. Según el responsable de la investigación, es la primera vez que nadie le dice nada negativo de las víctimas. Se abren hasta 10 líneas diferentes de investigación que poco a poco se van desmontando, quedando principalmente en 3 vías de investigación.
La primera, un magredí que fue atendido aquella noche en el centro sanitario de Almonte con heridas en los brazos, que se hizo con el vidrio de una botella, es descartado rápidamente tras tomarle declaración. El segundo, un vecino de Miguel Ángel que tenía deudas de droga, que acudió voluntariamente ante la Guardia Civil pensando que puede ser un ajuste de cuentas hacia él y que se hubieran equivocado de vivienda, lo que también fue descartado por los investigadores. El tercer caso, un ciudadano rumano al que Miguel Ángel había sorprendido robando en el Mercadona, el cual le había amenazado, también descartado. Pero es el 3 de mayo del 2013 cuando se va a producir un suceso clave e importantísimo en la investigación. El vecino de la vivienda contigua a Miguel Ángel, de origen ecuatoriano, se presenta en el cuartel para prestar declaración informando haber escuchado la noche de autos una fuerte discusión, pudiendo asegurar que eran dos hombres almonteños por su tono y por su forma de expresarse. Escuchando cómo uno le decía a otro: «Hijo de puta, ¿qué haces? Me tienes harto». En el momento de aquella agresión, su hermana, que también se encuentra en el domicilio, escribe a través de WhatsApp con su novio: «Qué miedo, niño. Están peleando al lado de mi casa. Una niña está gritando cómo golpean las paredes». Sorprende muchísimo que no avisaran a las autoridades en el momento de los hechos, así como que en un primer momento se muestren reacios a colaborar, y no es hasta aquel 3 de mayo cuando se decidan a hacerlo. Estas declaraciones son vitales porque informan del origen almonteño del autor y porque permite a los agentes de la UCO datar la hora del suceso entre las 21:52 y las 22:02. El 24 de junio del 2014, la Guardia Civil detiene a Francisco Javier Medina, un varón almonteño de 30 años, la pareja sentimental de Marianela Olmedo, madre y expareja de las víctimas. ¡Ay, por qué me estáis haciendo esto! ¡Te estáis equivocando conmigo! Tras su detención, la jueza del Juzgado de Primera Instancia de La Palma del Condado ordena 3 registros: la vivienda donde éste residía con Marianela, una nave local propiedad del detenido y la de su taquilla en Mercadona. La jueza decreta su ingreso en prisión. Francisco Javier Medina contrata a uno de los mejores abogados penalistas de Sevilla para su defensa. En un primer momento, cuando detienen a Francisco, ¿Marianela no sospecha de él? Ella no lo vio, ella estaba cieguecita. Ella no lo vio. Pero como él la tenía embrujada, porque no había nada más por los ojos de él. Nada más. Después... No le podía hablar a nadie. ¿Qué motivos podía tener Francisco Javier Medina para acabar con la vida de Miguel Ángel y María? Cero. Le estorbaba a mi niña y su padre. y su padre. ¿Ustedes recuerdan la relación de Marianela con Francisco Javier Medina? Sí, señor. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo era? Por decirte cómo era. Mi hija era muy porfiva. Mi hija era guapísima. Mi hija se ponía los escotes muy grandes porque su marido se los permitía. Porque su marido veía los vientos por ella. La quería con locura. Y desde que lo conoció a él, el botoncito puesto aquí, mallitas puestas y manguitas largas. Yo no lo quería ni a la hora de mi muerte, pero por los hijos se hace de todo. ¿Ustedes sospechaban de él desde el primer momento? No. Cuando había menos gente, entonces cuando él acudía, pero... Cuando había mucha gente ahora, se podía. y yo le decía ahí, y que no cogen al asesino este, eso sí lo decía yo aquí, y la palabra que me repetía, así, te lo voy a repetir así como decía él. Sí, lo cogen. Mira, lo cogieron. Las principales pruebas en su contra, la presencia de ADN epitelial que la Guardia Civil ha encontrado en 3 de las 4 toallas utilizadas por el asesino para limpiarse. Unas zapatillas de la talla 44,5 halladas en su domicilio, a pesar de que Medina calzaba un 42, y un guante hallado en su taquilla que podría ser similar a una huella encontrada en el domicilio de las víctimas. Es el dormitorio principal de la casa, denominado H3, donde arrebatan la vida a Miguel Ángel Domínguez. Es en el interruptor del cuarto de baño de esta habitación donde se encuentra una huella reveladora, una marca que ahora apunta a Francisco Javier Medina, el presunto autor del doble homicidio de Miguel Ángel y de su hija María. Tras concluir que el asesino llevaba guantes al cometer los hechos, un minucioso peritaje de la acusación ha investigado qué tipo de prenda pudo dejar esta marca. La huella está compuesta por puntos y surcos muy peculiares. Solo
solo compatibles con guantes de uso industrial como estos. Todos han sido estudiados. Están compuestos de algodón y refuerzo de plástico PVC en forma de puntos para facilitar el agarre. Un hallazgo de la Guardia Civil estrecha el cerco. Encuentran estos guantes en la taquilla que usaba el presunto asesino en el supermercado de Almonte donde trabajaba. Son los que llevan habitualmente los reponedores de la tienda. Tras pedir permiso al juzgado, el peritaje de la acusación ha realizado varias pruebas con ellos. Se han impregnado con sangre de animal para deslizarlos en un interruptor como el de la vivienda de las víctimas. El resultado es contundente. Los surcos y huellas de puntos que dejan son muy similares a los hallados en la escena del crimen. Otro detalle apoya esta relación. Esta señal encontrada en los azulejos del baño H3 es de un dedo pulgar, un rastro que coincide con los dediles que llevan los guantes localizados en la taquilla del imputado. Se trata de este refuerzo de plástico en forma cuadrada con un lado en arco. El asesino se cubrió las manos para no dejar huellas dactilares ni palmares, pero no calculó que la protección que llevaba podría delatarlo. Francisco Javier Medina conocía muy bien estos guantes, los utilizaba asiduamente en su trabajo. El presunto autor del doble crimen podía saber que gracias a su agarre esta prenda le facilitaría el uso de un cuchillo de grandes dimensiones. En enero del 2016, informes de un perito contratado por la acusación particular revelan que unas 2 horas después aproximadamente de los asesinatos de padre e hija, el agresor volvió al lugar del crimen. Se desconoce el motivo, posiblemente para deshacerse de alguna prueba que hubiera dejado. Hizo la cama donde se encontró a María después de muerta. La posición de la colcha no coincidía con la agresión y además, cuando se hizo la cama, la sangre ya se presentaba coagulada. Julio del 2017, nuevamente la defensa solicita la libertad provisional para Medina como en otras ocasiones. Es denegada por el juzgado. Septiembre del 2017, se inicia un juicio con muchas sombras. La defensa de Medina siempre mantuvo que tenía coartada al estar trabajando en el Mercadona. Lo cierto es que la última cámara de seguridad del Mercadona que lo registra es a las 21:08 del día de autos. Al parecer, había una salida conocida por los trabajadores que a veces utilizaban para salir antes del centro sin ser observados por cámaras ni encargados. No se le vuelve a ver hasta las 22:08. Con Marianela no lo ve directamente, lo ve en el interior de su coche. Recuerden, 22:08 de la noche. Comenzamos la sesión de hoy con la declaración de doña Marianela Olmedo. Quiero comenzar dándole el pésame por el fallecimiento de sus familiares y preguntarle cómo se encuentra, desearle que se encuentre lo mejor posible. Mi vida desde que asesinan a mi hija y a mi marido, pues un auténtico calvario. No tengo vida, no tengo ilusiones. ¿Recuerda si cuando usted, al salir del trabajo, estaba también Francisco Javier esperando allí? Sobre las 10:10 de la noche aproximadamente, 19, no recuerdo muy bien, recibo una llamada telefónica de él y ya me dirijo hacia mi coche y cuando yo lo veo a él está a la acera de enfrente, subido en la acera de enfrente, dirigiéndose a su coche. En el juicio declaran 2 testigos, 2 caballistas que vieron a Medina a las 21:15 y a las 21:20 con su coche fuera de su centro de trabajo. El jurado no tuvo en cuenta estas declaraciones. Cuando vio al acusado, ¿tuvieron alguna conversación? ¿Hablaron algo? Él se dirigió a mí, él me llamó la atención. Si él no me llama la atención, yo no lo veo. Él sacó su cuerpo del vehículo y hizo la exclamación: anda que no voy a coger nada hoy. Y esa fue la conversación, no fue más. Lo que sí que tuvieron en cuenta fue el testimonio de 2 compañeras. Una de ellas, expareja de Medina, que cambia su primera versión para darle coartada y para decir que sí que lo había visto reponiendo las estanterías. Le pido, por favor, con la verdad que usted ha dicho que viene a decir. Sí, voy a decir la verdad. ¿Puede usted precisarle al jurado si esa tarde vio a Fran, sí o no? Claro que lo vi. ¿Hasta qué hora estuvo usted en la caja? Pues hasta que cerró, estuve desde las últimas de la caja. ¿A qué hora cierra el establecimiento al público? Pues hasta a las 9:15 por ahí. 9:15 de la noche. Hombre, yo lo veía por allí. Nosotros cuando cerramos por la noche nos ponemos a encarar es alinear los productos.
y lo vi por allí. Usted tuvo una relación de noviazgo con el acusado, ¿no es cierto? Relación que ya se acabó. Terminó. El resultado de la pericial genética obtiene ADN de células epiteliales, es decir, de la piel, en 3 de las 4 toallas utilizadas por el asesino y en algunos otros lugares de la vivienda. A la UCO no le sorprende encontrar más restos biológicos, puesto que el asesino iba bien protegido para no dejar huella. El Instituto de Toxicología en su informe no deja lugar a dudas. Transferencia directa en cantidad mayor a la de los propios moradores, reproducible y de calidad. Ojo, más ADN en las toallas que ADN de las víctimas. Apunta en una ampliatoria del ADN que dicho ADN, en caso de que hubiera sido transferencia pasiva, como alegaba la defensa, se hubiera degradado en el lavabo que efectuó Marianela de las toallas. Los peritos defensores mantuvieron que dicho ADN llegó allí por transferencia. Medina afirmaba no haber estado en dicho domicilio desde hacía más de 3 años. Mantuvieron la teoría de que como Marianela lavaba la ropa, al estar en contacto con el acusado, lo había transferido a aquellas toallas. Algo que es rebatido por los peritos de la acusación. El ADN hallado aparece sin mezclar con el ADN de la madre, lo cual resulta imposible en caso de una transferencia por contacto de ADN. Es decir, imposible transferir ADN del autor a la madre y a las toallas e imposible que llegue solo a la toalla y que no se encuentre ADN de Marianela en la misma. Declaración de la madre. Se le van a exhibir ahora unas toallas, ¿vale? Se interesa en primer lugar que se exhiba la toalla de baño, color salmón, evidencia 111, que se le exhiba a la testigo. Se muestran en la sala 3 toallas que estaban limpias en la vivienda del crimen. Y dígame, por favor, doña Marianela, ¿dónde estaba colocada esta toalla y quién solía hacer uso de esta toalla? Esa toalla era de mi pequeña, de mi niña. Y estaba en el cuarto baño donde normalmente ella se bañaba. Sin guardar esa toalla se le podría exhibir la segunda evidencia, la evidencia 112, la segunda toalla de color blanco. Esa toalla la teníamos en el cuarto baño verde, en el lavabo. La tercera evidencia, la 125 toalla de baño de color blanca, con una flor bordada. Esa toalla, es que si bien recuerdo, la que tenía yo en el lavabo tenía una flor. Yo sobre el día 4 o 5 de esa semana lo dejé todo lavado, toalla, sábana, todo lavado. Que se equipare un informe pericial de una institución estatal de máximo prestigio como es el Instituto de Toxicología con un informe privado elaborado por un perito privado pagado por la familia del imputado. La justicia profesional, los jueces y fiscales nunca tuvieron en cuenta el informe de la defensa. Más improbable aún es que llegue a 3 toallas diferentes, 2 estaban en un baño y una en el otro. ¿Cómo llegó el ADN de Medina a las toallas donde se limpió el asesino? Los investigadores de la Guardia Civil, los investigadores de la UCO, lo tienen muy claro y establecieron claramente como móvil los celos. Declaración de Medina. La pregunta que le hacía el acusado era si él reconocía esas toallas, si las había visto alguna vez. No las he visto nunca. ¿Tampoco se lavó las manos, el cuerpo, alguna parte del cuerpo el día de los hechos con ella? No, es que yo no estuve allí el día de los hechos. No estuve allí, ¿no? ¿Sabes que ha aparecido ADN suyo en varias toallas de la vivienda, en 3 toallas? Es inexplicable, yo no... Primero porque hace unos 3 años que yo no entro en esa casa, para nada. Para eso se han buscado mis abogados, mejores especialistas en ADN que hay ahora mismo a nivel mundial, y ellos son los que dirán por qué está el ADN es mío ahí. Otra de las pruebas halladas por la Guardia Civil son las famosas zapatillas Nike de la talla 44 y medio. La Guardia Civil cree que Medina utilizó una talla superior a su calzado para intentar confundirlos. A la venia de su señoría, ¿puede decirme a qué servicio específico del cuerpo de la Guardia Civil pertenecen? Sí, nosotros pertenecemos al Departamento de Balística y Trazas Instrumentales, concretamente en el área de trazas instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Respecto a las huellas que fueron localizadas en la vivienda Avenida de los Reyes impregnadas en sangre... Esas sí que se identificaron con la marca y el modelo, con unas zapatillas Nike. ¿Qué tallaje presentaban estas huellas específicas? Corresponden con la talla 44 y medio. Muy bien, pues no más pregunta. ¿Puede decirme qué número calza usted? El 42. ¿Es cierto que calzando usted el 42 en ocasiones hacía uso de zapatillas de tallaje más grande? Y solamente unas zapatillas negras que tengo, John Smith, que precisamente me las regaló Marianela,
Es un 43, tan solo. Últimas palabras del acusado. Lo que nos queda ahora es darle la última palabra al acusado. Cabe poco que decir después de escuchar a mi abogado y reiterar mi inocencia. Como bien ha dicho, yo no soy el autor de los hechos y lo único que quiero es que se haga justicia por el bien tan solamente mío y que se coja al verdadero asesino de Miguel Ángel y de María. Tan solamente pido eso. Justicia. Muy bien. ¿Ha concluido usted, Francisco Javier? Pues entonces, por favor, tiene que estar disponible para el trámite de la entrega del objeto del veredicto. Es el 6 de octubre del 2017 cuando el portavoz del jurado popular del caso Almonte anuncia su no culpabilidad. La magistrada, atónita, dicta sentencia absolutoria y su puesta inmediata en libertad. En audiencia pública por el portavoz del jurado. Tiene que accionar el micrófono. Los jurados, por mayoría, encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo. 1. Matar a Miguel Ángel Domínguez Espinosa sin posibilidad de defensa de este y aumentando deliberada e innecesariamente su dolor. 2. Dar muerte al menor de 8 años María Domingo Olmedo sin posibilidad de defensa de esta y aumentando deliberada e innecesariamente su dolor. Si no tenía puesto, le decía al Cheri y lo quería matar y a mí, Miguel Ángel, Aníbal también. Ya está. Aníbal, que lleven a su madre fuera, por favor. La alegría es paralela al dolor. Vamos a tener respeto con el dolor. El jurado ha cumplido ya su misión. En este momento va a cesar en su encargo y puede abandonar la sala. Muchas gracias a todos por su colaboración y por el trabajo de un mes entero. Recuerda, no culpable no es lo mismo que ser inocente. A pesar de la sentencia, en el pueblo muchos lo siguen considerando culpable. El hermano de la víctima, Aníbal Domínguez, habla sobre la sentencia. Lo voy a resumir en 4 palabras. Es una auténtica chapuza. Pero si el acta del veredicto y las motivaciones son una auténtica chapuza, permítame decirle que la institución del jurado popular no lo es menos. Que el Estado de Derecho, después de una investigación y una instrucción absolutamente profesionales, delegue el veredicto de una causa como la que hoy nos trae aquí en 9 personas legas en derecho es una absoluta irresponsabilidad. Más aún cuando no se garantiza el aislamiento de los miembros del jurado, que tras cada sesión diaria partían a sus domicilios pudiendo ser perfectamente abordados o influenciados. Entre el mar de dudas en el que la defensa del acusado ha convertido toda esta causa, solo existe una certeza: el asesino está en la calle. El 6 de noviembre del 2017, la Fiscalía de Huelva, en su recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicita la anulación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio con nuevo tribunal, basándose en la falta de motivación de la resolución del Tribunal de Jurado. Otro recurso ya es también presentado por el abogado de la familia de las víctimas. Un hecho muy importante. En la primavera del 2017, un pintor, Francisco José Jiménez, que se encontraba trabajando en un domicilio, cuando va a limpiar sus cubos de pintura en una alcantarilla cercana, 300 metros del lugar donde se cometió el doble crimen de Almonte, encuentra en la alcantarilla lo que podría ser el arma homicida. Hecho muy importante porque todavía no se había celebrado el juicio, estaba en fase de instrucción y podría haberse presentado como prueba en aquel juicio. Llaman a policía local. Tardan casi 3 horas según el testigo en llegar y le hacen entrega del cuchillo. En el acto hay 5 testigos. Los 2 policías que acuden, el pintor y 2 vecinas, una de las cuales les da una bolsa de plástico donde guardan el arma. Una de las testigos, Ana María Medina,
fue contando por ahí a todas sus vecinas que poco después de encontrar el pintor el cuchillo, se había encontrado con la jefa de policía local de Almonte, Francisca Borrero, a la cual le informó del hallazgo del cuchillo. La policía local dice que encontraron un guardia civil de servicio al cual le hicieron entrega de aquel arma, el cual le manifestó que no hacía falta informar a instancias superiores, ni redactar ni hacer ningún informe. Se quedó con el arma y, según el testimonio de policías locales, días más tarde se la devolvió diciendo que no tenía nada que ver con el arma del crimen. Cuando fueron llamados a declarar en diciembre de 2019 por tales hechos, manifestaron no acordarse del guardia civil al que le entregaron y que le devolvió el arma. Nunca se identificó a dicho guardia civil, lo que puede y lo que hace pensar que esta versión de los hechos es mentira y que ese guardia civil nunca existió. Es más, la Guardia Civil niega en todo momento que hubieran tenido ese arma. Paralelamente, en el ayuntamiento, son muchos los que informan de una reunión entre el abogado del acusado, la jefa de la policía local y el concejal de seguridad. No olvidemos que un primo hermano del acusado era concejal del ayuntamiento almonteño por el Partido Socialista Obrero Español. La reunión, cuanto menos, es atípica. No es normal que el abogado de Medina tenga una reunión con las autoridades del ayuntamiento. ¿Para qué? Lo cierto es que el cuchillo nunca fue presentado en el juicio, que no se conservó con la debida cadena de custodia como debería haber sido para una prueba tan contundente para la resolución de un crimen como es el arma homicida. El arma quedó en un armario, en el ayuntamiento. No formó parte del sumario. Alguien podría pensar que tuvo algo que ver aquella reunión que se mantuvo en el ayuntamiento. Francisco José Jiménez, el pintor que encontró el arma, estaba totalmente sorprendido que nadie le hubiera tomado declaración desde que la encontró aproximadamente en mayo del 2017 hasta que se le citó a declarar en el juzgado aquel 27 de diciembre del 2019. Cuando fueron llamados a declarar el 27 de diciembre del 2019, los agentes de policía local que recibieron el arma no aportaron datos algunos del guardia civil, manifestando que había pasado muchísimo tiempo y que no se acordaban del mismo. La jefa de policía local niega tener conocimiento en ningún momento del arma. De hecho, la testigo Ana María Medino, al tomar declaración, niega y desmiente todo lo que había ido contando a sus vecinas, que informara a la jefa de policía local momentos después de encontrarse el arma. ¿Fue presionada por alguien? ¿Cometió perjurio? ¿Cómo no se guarda la cadena de custodia de la misma? Es un punto muy oscuro. A pesar de que las pruebas periciales practicadas a posteriori demostró que no fue el arma homicida. ¿Pero por qué mantenerlo en silencio? ¿Por qué esta conducta tan anormal? ¿Y por qué no realizar informe de la entrega del arma y la cadena de custodia del mismo hasta que se descartara si pudiera ser el arma con el que se cometió el crimen? 1 de febrero del 2018. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la sentencia que la Audiencia de Huelva había decretado, donde se absuelve al único acusado, Francisco Javier Medina, de los delitos de asesinato, desestimando los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular, así como rechazando la celebración de un nuevo juicio. El Tribunal Superior de Justicia entiende que la sentencia está suficientemente motivada en el veredicto absolutorio y que no es una sentencia arbitraria como demandaban los abogados de la defensa y la Fiscalía. La familia de las víctimas presenta recurso ante el Tribunal Supremo, a la vez que presentan un escrito ante la Fiscalía solicitando la explicación de por qué la Fiscalía no recurre a aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ante el Tribunal Supremo, como había hecho con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. La Fiscalía no vuelve a recurrir. Es el 21 de diciembre de 2018 cuando el Supremo confirma la absolución del único acusado por el doble crimen. El alto tribunal considera que las pruebas practicadas por el jurado podrían haber llegado a otra conclusión, pero su veredicto se basa en criterios de responsabilidad, lo que no significa que no hubiera una base probatoria razonable para su condena. Así, el tribunal enumeró en su resolución todos los indicios que hubieran sido suficientes para su condena. El ADN del acusado en el lugar de los hechos, el más importante.
varios testigos que desmontaban su coartada y que lo habían visto fuera del establecimiento del Mercadona. La falta de forzamiento en la cerradura de la vivienda de las víctimas, la existencia de un móvil más que creíble para hacerlo, los celos. Pero el jurado omitió en aquel momento e hizo caso omiso a aquellos testigos que lo vieron fuera del Mercadona. Lo que sí que creyó fue el testimonio de aquella compañera, que había sido expareja de Medina, que cambió la primera versión inicial para darle coartada. El tribunal de jurado no rechazó la presencia de ADN en el lugar del crimen por transferencia. Yo me pregunto, cuando la justicia profesional y todas aquellas personas doctas en derecho obvian esta teoría, como así lo demuestran las sucesivas negativas a concederle la libertad provisional al acusado hasta en 5 ocasiones, ¿por qué un jurado, carente de formación penal y fácilmente influenciable, le da veracidad? ¿Es lo más adecuado para nuestro ordenamiento judicial la institución del jurado? Son muchas las voces críticas contrarias a esta institución. ¿Qué opinas? Abro nuestras vías de contacto. Nuestro Twitter @SawenPodcast, nuestro Telegram Detrás de la Verdad Podcast, todo junto, y a través de nuestro correo electrónico sawenpodcasts@outlook.es. En la descripción del episodio te pondré, como siempre, nuestras vías de contacto porque me gustaría conocer tu opinión. ¿Es o no es útil la institución del jurado? Estas son las declaraciones de la rueda de prensa que Medina da tras conocer el fallo del Tribunal Supremo. Esta es la primera vez que hablo en público y no puedo empezar sin dar las gracias, sobre todo a la justicia española, por haberme permitido demostrar mi inocencia. A mis padres, por supuesto, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos. Me detuvieron el 24 de junio del 2014. Desde aquel día he estado siempre diciendo lo mismo. Se habéis equivocado conmigo. Soy inocente. Se habéis equivocado conmigo. Y aunque dicen que existe la presunción de inocencia, yo he tenido que pasar por la cárcel y 4 años para demostrar la mía. Hoy se tiene que acabar el linchamiento al que he sido sometido durante todo este tiempo. Y que a partir de este momento se vaya a empezar otra vez a investigar de verdad, para encontrar al asesino de Miguel Ángel y de María. Estoy en manos de psicólogos, evidentemente, para que me ayuden a retomar otra vez medianamente la vida que más o menos podía llevar antes. A mí me han destrozado la vida, la mía y la de mi familia. Muchísimas gracias. En julio de 2020, Francisco Javier Medina solicita indemnización por haber estado en prisión desde julio del 2014 hasta el 6 de octubre del 2017. Más de 3 años en prisión. Un total de indemnización de 68.229 euros, a razón de 57 euros por día pasados en prisión. Desde el mismo día en el que es detenido Medina, el acoso hacia Marianela es constante por parte de amigos, familiares y personas que consideran que es inocente. El pueblo culpabilizó a Marianela por los hechos. Cuando la unidad central operativa me dice que él es el autor de la muerte de mi niña y de su padre, pues yo me presentan las pruebas porque yo al principio no me lo podía creer, ¿no? Porque él era muy celoso conmigo, no quería que tuviera relación con el padre de mi niña, con la familia de mi marido, solo para él. La frase más bonita, una de las más bonitas que me decía era, lo que yo quiero para mí no lo quiero para nadie. O sea, yo ya no quiero saber nada de este hombre, quiero que se pudra en la cárcel. Y entonces cuando el entorno de él, estos que no son tantos, lo que pasa es que hace mucho ruido, empiezan a atacarme por Facebook, insultándome, diciéndome de todo. Pero me tuve que ir de allí y ahora pues ir para el monte para mí ahora sí que es una auténtica pesadilla. ¿Ha temido por su seguridad en algún momento? ¿Ha tenido miedo en algún momento? Yo sí tengo miedo. A día de hoy tengo miedo, claro. ¿De qué? El que le ha hecho eso a mi hija, que para mí es él,
puede venir en busca mía en cualquier momento. Hay mucho machismo en el pueblo, mucho machismo y mucho arcaísmo, porque a Marianela una gran parte del pueblo, una parte del pueblo, la hace culpable de su separación, de la separación de su marido Miguel Ángel y de haber sido a vivir con Medina. Entonces eso no se lo perdonan. Entonces de alguna manera es como que justifica lo que ha pasado porque Marianela tomó esa actitud. Es decir, eso es una actitud absolutamente machista, arcaica, que se da en una parte de la población. Por eso no me extraña que Marianela haya tenido que huir de ese pueblo. Sí. Fue un ataque hacia mi persona, lo pasé súper mal. Mi opinión a mí se me ha jugado a mí, no al que ha cogido el cuchillo. Miguel Ángel y María fueron asesinados brutalmente aquel 27 de abril del 2013. El único acusado legalmente por el crimen es inocente. Es un caso abierto, pero el caso para Francisco Javier Medina está cerrado porque resultó absuelto. Para nosotros, para mí, para lo que es mi familia, a él lo mete la Unidad Central Operativa en la cárcel con un trabajo meticuloso, maravilloso, el Ministerio Fiscal, la jueza, o sea que a mí me sienta el capitán de la Unidad Central Operativa y me dice: Marianela, el asesino de tu niña y del padre de tu niña es el que ahora está en la calle, métetelo en la cabeza porque es 100% él. Desde que conocí este caso, lo primero que pensé es que el verdadero objetivo del asesino era María. El cuerpo de una niña con 8 años. Un cuerpo de 25 o 30 kilos. Imagínate en un cuerpo tan pequeño infringir más de 100 puñaladas. ¿Quién o qué puede ser capaz de esto? Porque creo que es más propio de una fiera, de un animal, que de un ser humano. Imagino que lo habrás pensado también. No es normal la cantidad de violencia y el odio empleado hacia su persona. ¿Era María un obstáculo que se interponía entre Marianela y alguien? Lo que nunca creeré que el asesino iba por su padre y que la encontró allí de casualidad. El asesino sabía perfectamente que se encontraba esa noche en el domicilio con su padre. ¿Quién en el entorno de la víctima tenía tanto odio y tanta pasión para ejecutar aquel crimen como se hizo? Hablamos de una violencia expresiva, aquella que excede la violencia necesaria para acabar con la vida de alguien. ¿Quién podía tener tanto odio? Solo alguien que los conocía. Para mí había un hecho palpable, y era que el autor de los hechos, fuere el que fuere, ha esperado a que Marianela abandone el piso, que lo abandona 3 semanas antes, para subir. Yo le dije, estas eran mis palabras siempre a la UCO: el autor de los hechos le da la mano a Marianela. Ha esperado a que abandone el piso para subir. Aníbal, y si creemos en la justicia, y la justicia en primera instancia y en segunda instancia de momento ha dicho que Javier Medina no es el autor, ¿y si fuera otro? Le hago la misma pregunta que ella. Pues yo me remito a lo mismo. Efectivamente, lo que dice Marianela. Yo te devolvería la pregunta, porque tengo que pensar que es otro. Si nos atenemos a los informes forenses practicados y que fueron esbozados durante la sesión de juicio, apuntan a algo muy claro, y eso hay que tenerlo en cuenta, eso no se puede obviar. Lo ha obviado un jurado popular lego, pero un jurado profesional lo ha mantenido durante 3 años. Los informes forenses son clarividentes, son diáfanos. Se trata de un crimen pasional, de celos y de ensañamiento. Es mi objetivo y el interés de este episodio que no olvidemos la muerte de Miguel Ángel y de María, porque recordar a alguien capaz de cometer ese salvaje crimen anda libre por nuestras calles. Y me da mucho miedo pensar que alguien capaz de cometer ese vil asesinato, ese cobarde asesinato, esté libre en la calle, riéndose de la justicia, porque se tiene que sentir muy seguro. Siempre duele el ver cómo alguien es capaz de cometer un asesinato, pero sin duda, cuando una de las víctimas es una niña inocente, 104 puñaladas. Imagínate qué personalidad, imagínate qué persona es capaz de infligir tal castigo a una niña. Pues esta persona continúa libre. Ojalá haya nuevas pruebas, ojalá haya algún tipo de luz
que permita la detención y la condena de este animal, porque no creo en una justicia que pueda permitir que un animal ande suelto entre nosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta, ya sabes, compártelo con tus amigos, compártelo en redes sociales, dale un me gusta. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete, ayúdanos a que podamos seguir con este proyecto. Un fuerte abrazo a todos vosotros. Te emplazo el próximo primer lunes de mes con el siguiente episodio. Recibe un fuerte abrazo de este humilde servidor. Mi nombre es Fran Muñoz y recuerda, no olvides intentar ser feliz.